Bueno, podemos comenzar, ya estamos sobre la hora y tenemos un público que tiene rato esperando. ¿Se oye, doctor Cambra? Sí, perfecto, doctora. Ok, entonces, muy buenas tardes todos. En mi condición de directora general del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, de la Universidad Centenaria de Aragua, le doy la más cordial y calurosa bienvenida a nuestros ponentes en el día de hoy, la doctora Magali Vázquez, doctor Simón Gómez, doctor Román José Duque Corredor, a las autoridades de la universidad que se encuentran presentes en este foro, a los participantes, de muchos de ellos nos han venido acompañando en estas actividades que se han realizado bajo esta modalidad desde que comenzó la pandemia, y que han sido fieles acompañantes que no solamente del Estado de Aragua, los colegas, amigos, docentes, estudiantes, sino de todas partes, de todas las regiones de Venezuela y otras regiones del mundo. En el tema a tratar el día de hoy, la justicia transicional, es un término que está bien aceptado dentro de la comunidad internacional. Su comprensión va más allá del derecho, no solamente está dirigido a los juristas y abogados, va más lejos de lo que es el derecho y lo que es los juristas. Hoy en día se puede decimos que tiene origen en situaciones originadas por problemas históricos, sociales, políticos, económicos, en un determinado estado, y sin embargo estos buscan hacer uso de estas modalidades o estas herramientas para solventar y llegar al camino, lo que es el fin último de la justicia transicional, que sería la paz. Hoy en día nosotros sabemos que las experiencias internacionales, a grosso modo y de manera muy general, han sido exitosas, y tenemos la gran fortuna de tener hoy a estos tres ponentes, quienes nos van a disertar sobre este tema bajo diferentes enfoques. Le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Le paso la palabra brevemente al doctor José Domingo Mora Márquez, quien es nuestro director en Ciencias de la Salud del Instituto, para que también les dé la bienvenida y les dé un saludo. Doctor Mora, ¿se encuentra por allí? Creo que se salió, él estaba en este momento, hace ratico estaba. Bueno, si no, nos saluda al final. Le paso la palabra al doctor Carlos Cambra, nuestro director de Ciencias Jurídicas y Políticas del Instituto, quien hará la presentación formal de cada uno de nuestros ponentes. Sí, buenas tardes, doctora Adriana. Buenas tardes a todos los presentes. Para nosotros es un honor tener al día de hoy a la doctora Magali Vázquez González, al doctor Simón Gómez y al doctor Román José Duque Corredor. Es un verdadero placer para el instituto tener a ponentes de este nivel y sobre un tema trascendental para la Venezuela de hoy. Vamos a iniciar las ponencias con la doctora Magali Vázquez González. La doctora Vázquez González es abogada especialista en ciencias penales y criminológicas. Además, doctora en Derecho. Ha sido directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. También de esa casa de estudios, directora de estudios de posgrado. Actualmente es la secretaria general de la mencionada universidad. Además, la doctora Magali Vázquez es profesora de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal y fue partícipe activa en la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal, que incorporó a la República en el sistema acusatorio. También ha sido invitada como perito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus líneas de investigación, violencia de género y enjuiciamiento de altos funcionarios. Tenemos presente el día de hoy a una investigadora permanente, a una académica, a una catedrática de las ciencias penales. Doctora Magali Vázquez, bienvenida.
nos va a hablar sobre la justicia penal y la justicia transicional. Doctora Magali, bienvenida. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quiero comenzar, por supuesto, por extender un agradecimiento al Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, pues que me ha dado la posibilidad de poder compartir con ustedes en la tarde de hoy en relación pues con un tema tan importante y de tanta actualidad en la situación actual, no solamente nacional, sino internacional. Efectivamente, pues yo les voy a conversar un poco en relación con derecho penal y justicia transicional. A esos efectos, pues nos vamos a acompañar para controlar el tiempo con una breve presentación. Fíjense, hablar de la justicia transicional supone o puede suponer ir más allá de la transición a la democracia. Precisamente por eso tiene vigencia en nuestra actual coyuntura, porque la justicia transicional puede suponer o abarcar inclusive casos en los que el régimen o el modelo que se aspira a sustituir pues no ha cambiado. Entonces, esta figura ya, o esta institución, pues ya hoy día pacíficamente reconocida y aceptada, implica por los hechos que comprende y que, a los que pretende dar respuesta, una íntima relación con el derecho penal. Comencemos por traer a colación unas afirmaciones que hacía en el 2004, ya el hoy ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando decía que cuando sea necesaria una justicia de transición, las estrategias utilizadas deben ser holísticas y prestar una atención integrada a los procesos, las indemnizaciones, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes y las destituciones o a una combinación adecuada de los elementos anteriores. Igualmente, continuaba Kofi Annan diciendo que la justicia transicional comprende el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación. En estos pocos párrafos, invocando lo que decía Kofi Annan, pues vamos a conseguir con lo que es la esencia de esa justicia transicional, pues como lo es la necesidad de asegurar responsabilidad, de lograr la reconciliación, de buscar la verdad y en orden a lograr pues todos esos cometidos, como decíamos, indudablemente que el derecho penal va a jugar un papel muy importante. Por su parte, el Centro Internacional para la Justicia Transicional ha tratado de definir este modo, este tipo especial de justicia, ¿verdad?, en los siguientes términos. Nos dice que la justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. La justicia transicional, según se afirma por este centro, no es un tipo especial de justicia, sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Precisamente, pues esas medidas, ese conjunto de medidas que conforman la justicia transicional, pues pueden reflejarse en comisiones de la verdad, reparaciones, sanciones, procesos judiciales, procedimientos administrativos, etcétera, ¿no? Esas situaciones o esas épocas de conflicto, que son las que se tratan de superar a través de la justicia transicional en orden a reconciliar, restablecer la paz, etcétera, van a generar una importante tensión entre, esa situación de conflicto va a generar una importante tensión entre paz, justicia y reconciliación. Y esos conflictos que han justificado la aparición de la justicia transicional y que dejan como resultado esa tensión, nos colocan frente al dilema perdonar o procesar, ¿no? Frente a ese dilema se han planteado dos tesis. Hay quienes consideran
que se debe sacrificar la justicia en orden a asegurar la paz y la reconciliación. Y se manifiestan por excluir los procesos penales de esa justicia de transición, por considerar que el proceso penal, la aplicación del derecho penal, podría, precisamente en razón de la situación que se trata de superar, traducirse en acto de venganza, es decir, que podría tener un fin vindicativo. Frente a esa tesis, hay quienes sostienen que debe, para que efectivamente se pueda lograr esa reconciliación y esa paz a la que se aspira, pues debe establecerse un balance entre verdad y justicia. Y que ese balance o ese correcto balance entre verdad y justicia, que como tendremos oportunidad de comentar un poco más al final, lastimosamente es muy difícil de lograr, de poder disponer de los medios para que se concrete, tiende a favorecer o a promover la reconciliación. Entonces, sin desconocer esta tesis, pues que nos habla de la conveniencia entre verdad y justicia, y que supondría, o mejor dicho, fortaleciendo más bien esa tesis, que al hablar de verdad y justicia, pues no excluye, por el contrario, más bien considera la posibilidad de aplicación de la justicia penal, pues debemos necesariamente referir la función que el derecho penal va a cumplir en la justicia de transición. Y si entendemos que los objetivos de la justicia transicional son, en líneas generales, como ya decíamos, establecer la verdad, reparar a la víctima y garantizar la no repetición de los crímenes, en líneas gruesas, se podrían resumir en estos tres, pues los objetivos de la justicia transicional. Es importante determinar entonces la función que el derecho penal va a cumplir en este modo de justicia. Siendo que la pena, como sabemos, pues va a ser la principal consecuencia de la aplicación del derecho penal. A estos efectos, ¿verdad? Nos dice Ruti Teitel que el reconocimiento y la estigmatización del mal como un requisito esencial de toda sociedad en un proceso de transformación, pues hace evidente la función que el derecho penal va a cumplir en esa justicia de transición o justicia transicional. Y como decíamos, visto que la consecuencia directa de la aplicación del derecho penal es la imposición de una pena, entonces tenemos que necesariamente traer a colación pues qué rol van a jugar o qué efectos puede tener en la justicia transicional el que se pueda imponer la pena, y eso nos lleva necesariamente a hablar de las diferentes teorías que justifican la imposición de la pena. Así tenemos que desde la óptica de la teoría de la prevención especial negativa, ¿verdad? La pena, ¿qué es lo que pretende? Pretende impedir que el delincuente cometa nuevos crímenes contra la sociedad. En este caso, pues como lo indica la denominación de la teoría, estamos hablando de prevención especial, nos estamos refiriendo particularmente a la persona que incurrió en esos crímenes, en esas violaciones, en muchos casos de derechos humanos, ¿verdad? Que serían objeto de sanción por el aparato de justicia penal en el marco de la justicia transicional. Entonces, en este caso, el argumento para la imposición de una pena de cara a la teoría de la prevención especial negativa sería que a través de la pena se pretende impedir que el penado, que el delincuente, cometa nuevos crímenes contra la sociedad. Visto de esta manera, pues la teoría de la prevención especial se relacionaría con la garantía de no repetición de los crímenes, que como ya decíamos, es uno de los objetivos de la justicia transicional. Si se analiza la posible imposición de la pena de cara a la teoría de la prevención especial positiva en el marco de estos procesos de transición, pues el fundamento para hacer uso de la pena es que su función sería la resocialización o la reintegración del sujeto, del individuo, a la sociedad. Es muy importante, digamos, que traer aquí a colación que cuando se han esbozado estas teorías como mecanismo para justificar o para sustentar el jus puniendi del Estado, pues siempre hemos tenido como que dos aristas. Lograr la prevención especial o lograr la prevención general, tanto de forma positiva como de forma negativa.
¿no? Entonces, en este sentido, cuando estamos hablando de prevención especial, siempre nos estamos refiriendo a la persona que transgredió la norma, que incurrió, en este caso, en el crimen. Y ese fin que se persigue a través de la pena puede conducir a una respuesta positiva o negativa. En el caso de la prevención especial positiva, como fundamento para imponer penas en estos contextos, se deriva de la necesidad de resocializar al individuo, y en el marco de la justicia transicional, este objetivo se podría cumplir a través de la imposición de penas alternativas. Es decir, no se trataría de dejar sin sanción el hecho, pero sí imponer penas alternativas, en muchos casos, a la pena de privación de libertad. De cara a la prevención general, pues en el marco de estos procesos de transición, la pena podría cumplir una función importante a través de juicios y condenas que pretenden evitar la comisión de nuevos crímenes. En este caso, digamos que el mensaje a quien se dirige, a quien se transmite, no es a la persona que resulta condenada, o no es exclusivamente a la persona que resulta condenada, sino también al colectivo, porque a través de la teoría de la prevención general se aspira tratar de neutralizar, por decirlo de alguna manera, el sentimiento o la sensación de impunidad. Entonces, a través de este mecanismo se podría garantizar la no repetición, que reitero, pues es uno de los objetivos de la justicia transicional, y las condenas que se impongan podrían consistir igualmente en penas alternativas que puedan tener un fin o una orientación positiva para la sociedad, en el sentido de que la sociedad pues percibe que ha habido un castigo, pero que este castigo no se traduce en un acto de venganza. Por su parte, la prevención general positiva procura el restablecimiento de la confianza de los individuos en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se lograría esto? Bueno, a través del fortalecimiento del Estado de Derecho, a través del fortalecimiento de la democracia, a través del desmantelamiento de las organizaciones o grupos criminales, pues que hubieran formado, que hubieran incurrido en esos hechos que se trata de superar a través de esta justicia de transición o justicia transicional. Y por otra parte, en relación con la tesis retributiva, porque cuando hablamos de las tesis que sostienen el fundamento de la pena, pues hablamos de prevención general, especial y de retribución. En el caso de la retribución, en estos contextos hay que entender que la retribución no es o no se debe considerar como un sinónimo de castigo, sino que la retribución en este marco implica la determinación del carácter injusto de la conducta. ¿Para qué? Para que se reconozca y se estigmatice ese mal que se ocasionó como un requisito esencial de toda sociedad en un proceso de transformación. O sea, la justicia transicional supone o persigue en muchos casos sanar heridas, reconstruir sociedades fracturadas, pero esa reconstrucción no se puede hacer, no se puede sustentar en la impunidad. Entonces no se trata, en líneas generales, y como un gran, digamos que resumen de lo comentado hasta ahora, podemos decir, no se trata sencillamente de que la justicia penal se convierta en un acto o en una situación de venganza, pero tampoco como fundamento, como en aras de conseguir esa paz o esa reconciliación, se deben dejar impunes pues, las llevadas a cabo, precisamente porque esa impunidad impediría una verdadera reconciliación, sobre todo tomando en consideración que uno de los derechos a los que aspira la víctima, o uno de los derechos fundamentales de las víctimas en estos contextos, es el derecho a la verdad. Ahora bien, además del aspecto material o sustantivo al que nos veníamos refiriendo, porque al hablar de la función que cumpliría la pena o la imposición de una pena en estos contextos, estamos hablando de derecho penal material, es importante también considerar lo que sería el paso previo a la imposición de la pena, por supuesto, que sería el proceso penal que se tendría que llevar a cabo, tomando en consideración porque el derecho procesal penal no es otra cosa que un medio de aplicación del derecho penal sustantivo. Y a estos efectos yo quisiera hacer mención brevemente a una afirmación muy importante
que nos hace, o a unas referencias bien importantes que hace Carlos Guillermo Castro cuando se refiere a la Jurisdicción Especial de Paz o para la paz en el caso de Colombia, y nos dice que en este contexto es esencial respetar el debido proceso y sus garantías esenciales, en especial las siguientes. Nos habla o nos propone procesos adversariales y públicos, derecho a escoger un abogado, derecho a apelar, la no retroactividad, el respeto a las limitaciones legales, la responsabilidad individual, la presunción de inocencia, el plazo razonable, la deliberación suficiente. Y este mismo autor, invocando a Fornasari, trae a colación una cita que es muy importante para justamente delimitar pues, la función que el derecho penal cumpliría en este contexto. Porque nos dice Fornasari que el principal peligro frente a las garantías que surgen de los contextos transicionales es la transformación del derecho penal como una carta magna del delincuente a la carta magna de la víctima, lo cual resulta sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque convierte al derecho penal moderno en un derecho penal de la venganza, lo cual puede incluso transformarlo en un derecho penal de los vencedores o en un derecho penal del enemigo. Por eso se hace necesario entender que las garantías básicas del derecho penal frente a los procesados son innegociables. Partiendo precisamente de eso, yo les voy a referir brevemente cómo, digamos que un poco la descripción o el detalle que se propone en relación a esta circunstancia de las garantías que debe tener el proceso que se siga a quienes aparecen señalados de esos hechos cometidos por regímenes o en estados que están bien en camino a la democracia o en proceso de transición a la democracia, al restablecimiento del Estado de Derecho, etcétera. Y voy a hacer una muy breve referencia en ese sentido a los principios de Chicago sobre justicia transicional, deteniéndome solamente en el primero de ellos. Los siguientes 6 principios, sencillamente se los voy a leer, los voy a enunciar, pero creo que a los efectos que nos interesan, por lo menos de cara a la orientación que yo le he dado en mi intervención, tomando en consideración pues, que les estoy conversando sobre derecho penal y justicia transicional, fundamentalmente el primero de estos principios tiene especial aplicación, porque, bueno, sobre todo toma en cuenta una serie de aspectos de naturaleza adjetiva penal que deben estar presentes en estos procesos de transición y que se alinea perfectamente con lo que les comentaba hace poco, en tanto que pues, el derecho penal no se puede ir al otro extremo y suponer pues, un sacrificio de garantías convirtiéndose más que en un acto de venganza, de justicia, perdón, en un acto de venganza. Entonces, los principios de Chicago sobre justicia transicional nos plantean lo siguiente. El primero de esos principios postula que los estados deberán juzgar a los presuntos autores de las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario. De este principio se deriva algo muy importante y es la primacía de los tribunales nacionales para conocer de esos hechos. Pero esto no excluye la posibilidad de que se puedan constituir tribunales híbridos, es decir, conformados tanto por o miembros que pertenezcan a tribunales nacionales o instancias internacionales. Igualmente, se plantea, no es descartable, que se pueda hacer uso pues, o que puedan intervenir en estos casos tribunales internacionales. Igualmente se deriva de este principio pues, la necesidad de la cooperación internacional, la importancia de la institución de la extradición en el sentido pues, que los estados de la comunidad internacional pues, deben colaborar extraditando a personas que sean señaladas como autores como partícipes o responsables de estos hechos que se trata de juzgar. El principio de ejecución de sentencias extranjeras, la imparcialidad e independencia, que bueno, como decíamos anteriormente, pues citando el trabajo de Carlos Guillermo Castro, no se puede sacrificar
las garantías esenciales del debido proceso en el marco de estos contextos, porque como dice este autor, la justicia transicional es ante todo justicia, ¿no? El principio de ne bis in idem, no se puede, o de cosa juzgada, la exclusión de inmunidades y de limitaciones que protejan a los perpetradores. A estos efectos tiene particular importancia, pues, el principio conforme al cual no se puede alegar obediencia debida, ¿no? Porque aquí estamos hablando de responsabilidades personales o individuales, la irretroactividad de la ley, la exclusión de amnistías y el rol que pueden jugar los tribunales militares. De todo ese elenco, yo voy a hacer ligera mención únicamente a los últimos dos puntos. El caso de las amnistías, porque además es algo que en Venezuela en más de un momento se ha planteado, y el caso de la sujeción a la justicia penal militar. Y en relación con el tema de la amnistía, pues les puedo contar un poco cuál ha sido el tratamiento que esta institución ha tenido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente considerando su aplicación en procesos de transición. Y ese tratamiento se inicia a partir del caso Barrios Altos versus Perú en el año 2001. En esa oportunidad, pues se pronunció la Corte en relación con las leyes de autoamnistía que fueron dictadas durante el gobierno de Fujimori, declarándolas contrarias a la Convención y por tanto considerándolas carentes de todo fundamento jurídico. En este caso, digamos que el argumento central fue que estas leyes pues violaban el derecho de justicia de las víctimas. Digamos que en esa misma línea, posteriormente la Corte se pronuncia en los mismos términos cuando le corresponde conocer de un caso que involucró a Chile en las sentencias del año 2006 y que se refería a las autoamnistías del régimen de Pinochet. Y posteriormente, en el año 2011, en un caso que involucra a la República de Uruguay, Hellman versus Uruguay, y a pesar de que en este caso la Corte se encontró con una situación bien particular, y es que esas amnistías habían sido aprobadas mediante plebiscito, es decir, que la sociedad había votado a favor de las amnistías. No obstante, pues la Corte mantuvo su posición en el sentido de que estas amnistías, estas leyes de amnistía o autoamnistía son contrarias a la Convención porque están violentando el derecho de justicia de las víctimas. Y en relación con la sujeción a la justicia penal militar, también, pues los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sido contestes en señalar que es posible la sujeción a esta justicia particular, ¿verdad?, en el ámbito militar, solamente cuando se trata de bienes jurídicos de naturaleza militar, y por lo tanto la sujeción a estos tribunales militares solamente sería aplicable a quienes sean militares en servicio activo, pues proscribiéndose la aplicación o la sujeción a estos tribunales, ya sea por parte de personas que no están en ese momento o que ya han pasado a situación de retiro, y menos aún, por supuesto, si se trata de civiles. ¿Por qué? Porque ha sido también digamos que conteste el criterio de ese mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos en afirmar que la justicia militar no cumple con los estándares de independencia y de imparcialidad a que se refiere el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto pues estos órganos forman parte del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, y esto sucede así pues en buena parte de los países de la región. En el caso venezolano es importante traer a colación pues que conforme al Código Orgánico de Justicia Militar, tanto el presidente de la República como el ministro de la Defensa son declarados por ese código autoridades de justicia militar, ¿no? Entonces, en el caso del presidente de la República, pues además coincide la doble cualidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada y de máxima autoridad de justicia militar, con lo que, como ya hemos comentado, pues se quebranta o se violenta abiertamente el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay otros principios, o sea, los principios de Chicago, además de este primero al que me refería, que está fundamentalmente referido al tema de investigación, pues plantea lo siguiente: estos
apenas lo voy a leer. Si los estados deben respetar el derecho a la verdad y fomentar las investigaciones de comisiones de la verdad y otras iniciativas similares por las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Los estados deben reconocer la especial situación de las víctimas, garantizar el acceso a la justicia y el desarrollo de recursos y reparación. Los estados deberían aplicar políticas de inhabilitación, sanciones y medidas administrativas. Los estados deben apoyar programas oficiales e iniciativas populares en memoria de las víctimas para educar a la sociedad con respecto a la violencia política pasada y preservar la memoria histórica. Los estados deben apoyar y respetar las tradiciones de los grupos indígenas y de otros grupos religiosos y establecer criterios sobre esas violaciones. Y los estados deben brindar apoyo institucional a la reforma del Estado de Derecho para restaurar la confianza del público, promover los derechos fundamentales y apoyar el buen gobierno. Entonces, estos principios, alineados con lo que comentaba anteriormente, pues siempre nos van a colocar ante la disyuntiva de la situación procesos penales versus procesos de verdad. O sea, ¿qué es lo deseable? Uno excluye al otro. El que se hable de una justicia de transición en la que se aspira reconciliar, establecer la verdad, restablecer la paz, se debe sacrificar una forma o un modelo frente al otro. Entonces, ante esa disyuntiva, pues algunos se han planteado, como decía al inicio, estas dos tesis, que no necesariamente son tesis, digamos que encontradas, porque quienes sostienen que se debería proscribir la justicia penal y únicamente dar cabida pues, a estos procesos de verdad, pues tienen, digamos que una serie de argumentos muy importantes para poder arribar a esa propuesta frente a quienes sostienen que se debe buscar un punto medio. Por eso decía que no hay una total oposición entre un modelo y otro. Lo que sí está claro es que si bien es cierto que el proceso penal, si bien es cierto que el proceso penal tiene como una gran ventaja la posibilidad de establecer justicia para las víctimas, como decía previamente, pues entendiendo todas esas, o aplicando en función del caso, esas distintas teorías que sirven para justificar la imposición de una pena, pues obviamente lo deseable en estos casos es buscar un punto medio que permita enviar un mensaje no solamente a quien incurrió en el crimen, sino también a la colectividad que por una parte necesita respuestas y por otra parte también debe recibir el mensaje de las consecuencias que puede generar la incursión en hechos de esa naturaleza. Entonces, si bien es cierto, el proceso penal va a reportar esa gran ventaja de suponer o de favorecer pues, justicia para las víctimas, tiene como limitante que es insuficiente. O sea, no se puede, digamos que lograr esa restauración de la paz y lograr la reconciliación única y exclusivamente haciendo uso de la justicia penal. De allí que ante la opción de eso que llamamos procesos de verdad, ¿no? Y el establecimiento pues, de comisiones de la verdad, se reconoce la amplitud de estas comisiones. ¿Por qué? Porque pueden conocer de un mayor número de casos, pueden abarcar un mayor número de casos, pueden analizar causas y consecuencias de esos hechos cometidos durante la situación de conflicto, de convulsión, etcétera. Pueden proponer medidas para el futuro, ¿no? Pueden proponer reformas institucionales, pueden igualmente proponer o formular programas de reparación. Entonces, por supuesto que lo que se trata en este caso es de tratar de buscar un punto medio. Frente a la pregunta, ¿se puede desarrollar de manera simultánea esos procesos penales y esos procesos de verdad? Es decir, ¿pueden funcionar al mismo tiempo pues, o puede activarse la justicia penal a través de esos procesos judiciales y las comisiones de la verdad? Lo cierto es que la experiencia ha demostrado que en los casos en que el derecho penal ha llegado después, es decir, que el derecho penal ha intervenido precedido de una comisión de la verdad, los resultados han sido más exitosos. En definitiva, pues la gran conclusión que habría que formular acá es que no hay una fórmula única, que corresponde analizar caso por caso y que en definitiva el modelo que se adopte, que haga
concurrir esos procesos de verdad con procesos penales. Si esa fuera la decisión adoptada, pues debe considerar la situación de las víctimas, la situación del país, el nivel de fractura, la gravedad de los hechos que se pretende sancionar, en orden precisamente a evitar que estos puedan repetirse y que se cumpla con esa garantía de no repetición como una de las funciones o de las finalidades principales de la justicia transicional. Bueno, en líneas generales, pues estas eran las notas que quería compartir con ustedes, pues muy agradecida de la atención y ya luego tendremos oportunidad de intercambiar en el ciclo de preguntas. Muchas gracias a la doctora Magali Vázquez. Excelente siempre su disertación sobre Derecho Penal y Justicia Transicional en esta oportunidad. Doctora, la invitamos por favor a que se mantenga en la sesión para escuchar al siguiente ponente, al doctor Simón Gómez. El doctor Simón Gómez es abogado summa cum laude por la Universidad de Carabobo. Además es magíster en Derecho Internacional Público con mérito de London School of Economics. Ha sido profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Metropolitana, así como investigador visitante de Bars College y Yale Academic University. Actualmente se desempeña como coordinador jurídico de la ONG Defiende Venezuela. El doctor Simón Gómez nos hablará sobre la justicia transicional y los derechos humanos. Doctor Gómez, un placer tenerlo en el instituto. Bienvenido. Los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes. Gracias por la amable presentación, muy generosa del doctor Oscar. Muy complacido de estar con todas las personas que nos acompañan esta tarde, así como de compartir el panel con la doctora Magali Vázquez y el doctor Román Duque Corredor. Muy honrado de estar, tener la oportunidad de compartirles unas líneas de pensamiento sobre la justicia transicional y, como decía el doctor Oscar, la implicación que esta institución tiene sobre los derechos humanos desde una visión de las digamos, aproximaciones al derecho desde un punto de vista sociojurídico. Los enfoques sociojurídicos al derecho se justifican enormemente para comprender con cabalidad la justicia transicional, ya que pues, se abocan a esta comprensión del derecho en su interseccionalidad con otras disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, la política, la historia, y también incluso para la justicia transicional será hasta relevante el área de la museología, por ejemplo. Entonces, esta comprensión, digamos que bien comentaba la doctora Magali Vázquez, holística de los procesos de justicia transicional, demandan que el abordaje de las prácticas, de la legislación que se pusiere o que se pusiere implementación en los momentos de justicia transicional, de las políticas que desarrollen esas instituciones o esos mecanismos de la justicia transicional, han de abordarse desde un ámbito interdisciplinar. Entonces, las visiones tradicionales del derecho o del positivismo jurídico resultan de alguna manera insuficientes para captar a plena cabalidad el fenómeno de la justicia transicional, pero con mayor relevancia también insuficientes para proveer de soluciones integrales y adecuadas a los desafíos que los momentos de transición política imponen. Entonces, de algún modo, este es como el enfoque en general que digamos, ilustra lo que estaré compartiendo con ustedes esta tarde. No quiero ser repetitivo con lo que ya ha planteado de manera brillante la profesora Magali Vázquez, pero sí, bueno, me convendría rescatar
un tanto algunas nociones conceptuales sobre la justicia transicional, entendida pues como, a mí me llama mucho, es muy apelativa la mención que hace el secretario general en el informe que mencionó la doctora Vázquez en 2004 sobre la promoción de la justicia en tiempos de transición. Es, digamos, un término un poco más extenso que justicia transicional, pero es bastante explicativo de aquello que alude a la justicia transicional, que se entiende entonces como un esfuerzo por construir una paz sostenible tras un periodo relativamente conflictivo, en la mayor parte de los casos de violencia masiva o de una violación sistemática, un conjunto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que pudieran incluso llegar a la perpetración de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, violaciones gravísimas al derecho internacional humanitario, o incluso el crimen de crímenes, el genocidio. Entonces, el objetivo de esta justicia transicional implica, en una parte, como decía bien la doctora Vázquez, llevar a juicio a los perpetradores, pero también revelar la verdad acerca de estos crímenes que ocurrieron en el pasado, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación. Pero para lograr todos estos objetivos, la justicia transicional va a conllevar que se implementen un conjunto incluyente y de alguna manera también, digamos, reforzada desde la búsqueda de soluciones integrales que conlleven estrategias para enfrentar ese pasado, pero sobre todo, y esto es muy importante, para mirar hacia el futuro. Esto con el objeto, con la finalidad de evitar que, que estos conflictos, que estos sucesos traumáticos vuelvan a ocurrir. Entonces, con frecuencia, estas estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los cuales la paz o de alguna manera la estabilidad institucional es frágil. También ocurre con frecuencia que los perpetradores, quienes detentaban el poder en el pasado reciente, conservan cierta cuota de poder real. Entonces, por eso es que es muy importante procurar un equilibrio cuidadoso entre las exigencias de justicia y la realidad política circundante, a fin de determinar lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo. Esto es muy importante y yo quería, uno de los mensajes que quiero dejar presentes es esta ponderación que en los procesos de justicia transicional debe hacerse. La doctora Magali cerraba con esta digamos, ilustración muy a tono de lo que estoy diciendo, cuando decía que hay que analizar caso a caso, es justamente lo que en la aproximación sociojurídica de la justicia transicional se denomina la contextualización de la justicia transicional. O sea, estos mecanismos que se van a poner a disposición en los implementadores, para los diseñadores de las políticas, tienen que diseñarse, implementarse de manera especialmente sensible a las condiciones particulares del contexto político, del contexto social y del contexto cultural de cada país en el cual se va a implementar. De modo que no existen recetas únicas, una fórmula mágica para cada situación particular de un país que afronta una transición y que va a entrar en un proceso de justicia transicional. Entonces, sin embargo, digamos, en la última década, en el ámbito de la justicia transicional,
se han desarrollado algunos enfoques que nos permiten de alguna manera ilustrar la importancia que tiene que se tome en cuenta este contexto en razón de las características locales de cada país, ya habíamos dicho, pero también cómo existen algunos elementos mínimos, como unos estándares mínimos, que uno de ellos citaba la profesora Vázquez, este estándar del soft law, que fue promovido por unas asociaciones de juristas en el derecho penal, que son estos principios de Chicago, pero también existen estándares mínimos que derivan del derecho internacional. Entonces, de alguna manera, existe un punto de partida que son elementos de la justicia tradicional que parten de un imaginario, ¿verdad?, que aspira a expresar obligaciones legales vinculantes y obligaciones que provienen, pues, del derecho internacional, que encarna, obligaciones que los estados han asumido y que de alguna manera también han encontrado en el tiempo reciente un apalancamiento sobre el papel que juegan las instancias internacionales, los tribunales internacionales en esta dimensión. Entonces, es así como organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, han durante este tiempo pues establecido estándares que son claros y que son relativos a las obligaciones que tienen los estados con respecto a la forma en que ellos van a enfrentar las violaciones de los derechos humanos. Prohibiciones, como es el caso que mencionaba la doctora Vázquez también, de las amnistías generales, cuando se trata, por supuesto, de crímenes de connotación internacional. Esto ha sido, pues, también de alguna forma respaldado por la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002, y pues hoy día hacen parte de ese tratado internacional más de 120 estados, exactamente 123 estados. Entonces, cuando el secretario general de la ONU en octubre de 2004 presentó al Consejo de Seguridad el informe al que hacíamos mención, pues se acercó pues por primera vez a estas cuestiones de la justicia transicional en el ámbito de Naciones Unidas, generando un consenso de enorme importancia. Entonces, esto creo que es un desarrollo muy relevante, tanto desde un punto de vista normativo, pero también desde un punto de vista, digamos, práctico u operativo, porque, pues, de alguna forma, hoy día existe un consenso sobre, en la comunidad internacional, sobre la relevancia que tanto estas obligaciones a las que he hecho mención tienen, como de brindar apoyo a estos procesos que, pues, la mayor parte de los países en vías de desarrollo en algún punto en su historia reciente ha afrontado. Entonces, eso implica, de alguna manera también, cómo existe cierto grado de consenso en la comunidad internacional sobre la importancia del fortalecimiento de la democracia alrededor, pues, del mundo, ¿no? Especialmente en lo que mencionaba, los países en vías de desarrollo, que será una cuestión particularmente relevante para Asia, para África y aquí en América Latina. Entonces vemos cómo han surgido organizaciones que son cada vez más sofisticadas. Es una disciplina que pareciera que ya tiene como cierto grado de aspiración a convertirse en un área autónoma del conocimiento. Vemos incluso estudios universitarios dedicados a la justicia transicional, estudios de máster, estudios de doctorado, centros de investigación dedicados a la justicia transicional, y en el ámbito de la sociedad civil, pues también se ha evidenciado este nivel de sofisticamiento a fin de contribuir a fundar, pues, un conjunto de instituciones, pero también a cimentar la voluntad política necesaria para enfrentar, pues, este legado de las violaciones a los derechos humanos y lograr que las acciones de los estados, las políticas que implementen, se traduzcan en acciones palpables, ¿no?
Entonces, esta creciente atención que se ha brindado a las cuestiones de justicia transicional, así como el compromiso que estos asuntos han generado, se ven reflejados en la adjudicación de más recursos en el ámbito de la reconstrucción en momentos de post-conflicto alrededor del mundo. Entonces, esto es relevante porque las estrategias de justicia transicional se consideran pues, un componente importante en la construcción de la paz, en la medida en que pues, abordan necesidades y reclamos que de alguna forma las sociedades en reconciliación, en procesos de reconstrucción, consideran vitales a fin de, pues de restablecer la fe y la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho. Entonces, brevemente, yo quería también mencionar que esta justicia transicional en la literatura, pues encontramos que se sostiene, se encuentra sostenida sobre 4 pilares, que ya la doctora también lo mencionó: la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Y recientemente se ha destacado también la importancia de un posible 5º pilar sobre la memoria, la necesidad de fijar memoria. Esto muy relacionado también con lo último que decíamos de la garantía de no repetición. Entonces, estos pilares de la justicia transicional traen consigo en el análisis comparativo de experiencias que en los últimos 30 años hemos visto alrededor del mundo, pues que se implementen mecanismos concretos para hacer frente a estas necesidades de una sociedad en transformación, una sociedad en cambio, que quiere llegar a términos con el pasado para pasar la página. Entonces, estos mecanismos, yo quiero hacer mención a 4 de ellos de manera muy breve. Uno que haré muy sucinto, que ya lo hizo en profundidad la doctora Magali: los juicios, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y las reformas institucionales. Entonces, en el tema de los juicios, creo que una cosa muy importante a tener en cuenta es que en el ámbito de la justicia transicional, la respuesta, pues, desde el punto de vista de enjuiciamiento, o tradicionalmente concebida como esta respuesta retributiva, es una respuesta excepcional porque comúnmente, digamos, en los ámbitos de normalidad, la transgresión, el incumplimiento y la comisión de hechos antijurídicos es la excepción, no la regla. En cambio, cuando ocurren violaciones masivas, sistemáticas a los derechos humanos, se perpetran crímenes internacionales, esta situación pareciera invertirse y entonces lo excepcional se convierte en la regla. Entonces estamos hablando de situaciones en las cuales hay una masividad en el número de las violaciones, en el número de víctimas y muchas veces también en el número de perpetradores. Tenemos una situación clara como la que ocurrió, por ejemplo, en el genocidio en Ruanda, ¿no? Donde se confunde el término de víctima perpetrador realmente para el infortunio de esa sociedad conjugó a la mayor parte de la población entera de un país. Entonces, es importante reconocer que en los sistemas de justicia penal, de alguna forma, pueden resultar insuficientes para brindar una respuesta eficaz a la hora de encarar el pasado. Entonces, porque se tratan de estas violaciones generalizadas y sistemáticas que pues, han involucrado prácticamente a toda la sociedad. Entonces, los sistemas de justicia puede que no se den abasto. Y ello conlleva a que pues, en este proceso se tiene que demostrar un compromiso escrupuloso
además con el debido proceso, como decía la profesora Magali, con la equidad, la necesidad de que haya además una adecuada asignación significativa de tiempo y de recursos para llevar a cabo esos procesos. Entonces, así como pues este reconocimiento de cierta incapacidad estructural de los sistemas de justicia, no bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una deslegitimación del papel que el enjuiciamiento o el castigo tienen pues, en la confrontación de estos crímenes. A pesar de sus altos costos, muchas veces de su lento progreso, lo que hemos visto pues, en las experiencias en América Latina, ¿no? Los tribunales que también se han conformado a nivel internacional, los llamados tribunales ad hoc en la antigua Yugoslavia, en Ruanda, también pues hoy día podemos ver estas enormes contribuciones que hicieron para el desarrollo progresivo del derecho internacional, la conformación de un tribunal internacional como es la Corte Penal Internacional, que tendrá probablemente una enorme relevancia para el caso de Venezuela, así como anteriormente en el pasado, los tribunales de Nuremberg. Hemos visto también tribunales mixtos que han proliferado recientemente, las cámaras de Camboya, el tribunal de Sierra Leona, el interesante ejercicio muy polémico en el Líbano, entre tantos otros, ¿no? Entonces, por ello es que pienso que los juicios no deben verse solamente como una expresión de un deseo social de retribución, sino que ellos desempeñan una función expresiva que es vital cuando pues, reafirman de una forma pública las normas, pero también los valores esenciales cuya violación implica una sanción. Los juicios también indudablemente van a ayudar a restablecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado, pues demostrarán aquellos cuyos derechos, que esas personas cuyos derechos le han sido violados, no van a ser nuevamente víctimas de violaciones a esos derechos. O sea, una garantía de no repetición. Esto también puede ayudar a restaurar la dignidad entre las víctimas, reduciendo sus sentimientos de ira, de marginación, de agravio. Es importante también reconocer y aceptar que el enjuiciamiento solo puede ser una respuesta, como pues, de alguna manera sostenido, parcial en el proceso de hacer frente a estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La abrumadora mayoría de las víctimas y de los perpetradores de crímenes masivos lamentablemente jamás encontrarán la justicia en un tribunal y por lo tanto es que resulta necesario que complementemos los enjuiciamientos con otras estrategias. Y entonces como la búsqueda de la verdad también va a ser no solamente un pilar, sino un mecanismo en sí mismo en el ámbito de la justicia transicional. Entonces es importante no solo hacer saber de forma amplia lo que ocurrió, sino también que los gobiernos, los ciudadanos y los perpetradores reconozcan la injusticia de tales abusos. Por eso que el establecimiento entonces de una verdad oficial acerca de un pasado que ha sido brutal va a ayudar de alguna manera a inocular a las futuras generaciones contra un eventual revisionismo, eso que vemos en muchas sociedades incluso avanzadas hoy día, el negacionismo de situaciones atroces del pasado, o peor aún, el retorno a las prácticas abusivas. Entonces, por ello es que las comisiones de la verdad brindan a las víctimas una voz, la posibilidad de participar en el discurso público. Sus testimonios pues contribuyen a refutar las mentiras oficiales y los mitos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Si vimos como por ejemplo en Sudáfrica se desveló toda la mentira que el régimen del apartheid sostenía sobre cuáles eran los motivos de las desapariciones de las personas, o cómo ocurrió lo mismo en Chile. Las comisiones tanto en Chile y en Argentina no refutaron estas mentiras, de acuerdo a la que, en términos sencillos, los opositores al régimen habían huido de los países o simplemente se habían escondido y lograron establecer pues
estas comisiones que los opositores realmente no habían oído, no se habían escondido, sino que habían sido víctimas de desapariciones forzadas y asesinados pues, por miembros de la Fuerza de Seguridad como parte de una política oficial del Estado. Entonces, en mi opinión, darle esta voz oficial a las víctimas también puede ayudar a reducir esos sentimientos de indignación y de ira. Es importante tener en cuenta que no se debe exagerar con respecto a estos determinados beneficios psicológicos del poder expresarse, porque resulta inexacto afirmar que el testimonio sobre los abusos es siempre de alguna forma una catarsis. El hecho de reconocer este sufrimiento de parte de las víctimas mejorará las posibilidades de entender los agravios históricos de una manera constructiva. O sea, la sociedad se reencuentra con el pasado a fin de una manera edificante, decir contundentemente un nunca más. Las comisiones de la verdad también ayudan a propiciar y darle ímpetu a la transformación de las instituciones estatales. Esto es muy importante, ya lo mencionaba la profesora Magali. Pues demuestran que las violaciones de los derechos humanos en el pasado no constituyeron un fenómeno aislado o casual, una cosa atípica. Por el contrario, las comisiones pueden mejorar las acciones de a quienes, dentro o fuera de un nuevo gobierno, deseen implementar reformas genuinas para asegurar el fomento y la protección de los derechos humanos, el rescate de la confianza en las instituciones y, en suma, el restablecimiento del Estado de Derecho. Entonces, por el contrario, no examinar o identificar las instituciones abusivas les puede permitir continuar con las prácticas del pasado y al mismo tiempo consolidar su poder y aumentar esta desconfianza. Yo creo que me estoy excediendo un poco el tiempo, voy a hablar muy brevemente de las reparaciones, que creo que es muy importante lo mencionemos. La reparación, también parte de lo que yo mencionaba como un imaginario que proviene del derecho internacional, de conformidad con ese marco normativo, los estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de violaciones graves. Esta reparación pues, puede asumir diferentes formas, se hallan desde la ayuda material, las compensaciones, programas de reparación económicos, pensiones, becas, bolsas de estudio. También puede pasar por una asistencia psicológica desde el punto de vista de la rehabilitación, cierta forma de consejería para el manejo del trauma. Medidas que son simbólicas, muy importante este ámbito de la satisfacción, ¿no? De monumentos, memoriales, y establecimiento de días de conmemoración, fechas nacionales. Entonces, con frecuencia, estas reparaciones parten de un entendido que es muy inadecuado, y es que pues no se hacen sobre la base de un diseño de una política integral. Y esto es fundamental. O sea, el punto de partida es que se tiene que diseñar una política integral que es sumamente compleja, pero que también tiene unos componentes técnicos de partida. Esta política integral, por supuesto, es uno de los asuntos de mayor dificultad para las sociedades y los países que confrontan procesos de justicia transicional, sobre todo en contextos en los cuales hay pues, dificultad para el acceso a recursos económicos. Entonces, de alguna manera también es importante que mencione que para este elemento de la reparación es importante que se aborde la situación de las víctimas y la definición del estatus de víctima. O sea, eso va a ser una cuestión central en todo proceso de reparación, ¿no? Resulta pues, evidente que lo primero que tenemos que hacer es decidir quiénes son las víctimas, quiénes van a ser entonces las personas beneficiarias de esos procesos de reparación. Eso va dirigido solamente a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas de tortura, agresiones sexuales, etcétera, desapariciones forzadas de los familiares, o si también debe brindarse alguna forma de reparación a una clase más amplia de víctimas.
Esto va a ser un punto que en el futuro probablemente nos vaya a convocar intensamente en la reflexión a los venezolanos por lo que ha sido la característica de nuestro conflicto, ¿no? Que ha llegado hasta unas dimensiones más allá de las tradicionales afectaciones en procesos, en regímenes autoritarios a los derechos civiles, hasta llegar a un marco de una emergencia humanitaria compleja donde se viola prácticamente los derechos humanos de toda la población, que son derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en esto de un proceso de reparación es vital poner en el centro a la víctima. Y para concluir este paneo por los mecanismos, quiero también mencionar a las reformas institucionales. Porque para enfrentar las atrocidades es necesario establecer, como ya habíamos dicho, la verdad y brindar evidentemente reparaciones. Pero en este proceso puede que no resulte suficiente, ¿no? Para integralmente dar una respuesta a las necesidades de las víctimas y a las propias necesidades de establecer un castigo. A lo si es que fuera una prioridad en esa transición a los perpetradores, ¿no? Entonces, por eso que lo que sí va a resultar imperioso es cambiar fundamentalmente. En algunos casos puede que abrir, ¿no?, las instituciones responsables de las atrocidades, ¿no?, abrirla helicoide, abrirla de GECIN, el proceso de desmontaje de un cuerpo de seguridad. Entonces, esto es en sí mismo una forma de reparación. Entonces, los gobiernos, ¿no?, responsables o recién establecidos, ¿no?, en el ámbito del cambio que se ha dado, estamos asumiendo de que se trata de un cambio de un régimen represivo, autoritario, a una que ofrece más condiciones de democratización, pues tienen a su cargo esta tarea, ¿no? Porque evidentemente que lo van a compartir con las comisiones de la verdad, como hemos dicho, pero es justamente el papel central que tienen esos gobiernos de transición. Ya habíamos dicho que las comisiones de la verdad están facultadas para hacer recomendaciones y es común que veamos que entre esas recomendaciones se incluyan un capítulo o unas menciones especiales a las medidas legales, administrativas, institucionales que se deben implementar para pues evitar la recurrencia, que vuelvan a ocurrir, la no repetición de los crímenes del pasado. Los gobiernos también podrán considerar la posibilidad de adoptar programas de alguna manera de escrutinio, dándole la participación a la sociedad en su conjunto, con el fin pues de que las personas que son responsables de las violaciones a los derechos humanos sean removidos de los cargos públicos. Los denominados procesos de lustración, que son, aun cuando polémicos, bueno, son algunas de las medidas que se han ofrecido. Evitar que sean empleadas en instituciones gubernamentales estas personas que fueron los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, la remoción de la que estamos haciendo referencia implica pues una restauración de la confianza y forma una parte importante pues del proceso para establecer y restaurar la integridad en las instituciones del Estado. Los programas de reparación también pueden contribuir a establecer una responsabilidad no penal, ¿no?, por violaciones de derechos humanos en contextos en los cuales resulta imposible enjuiciar, ¿no?, a todos estos responsables. Deben también ser escrupulosos estos procesos en la protección del derecho al debido proceso pues solamente han de dirigirse con respecto a los responsables de violaciones de derechos humanos y no deben limpiarse como una, digamos, como una forma de caza de brujas o como una herramienta de persecución, porque sería perpetuar el ciclo a nunca acabar de la persecución. Entonces no se emplea como una herramienta para los opositores del nuevo régimen o quienes tengan puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, bueno, estos son esencialmente algunos de los mecanismos, ¿no?, que comúnmente ofrecen o que podemos hacer mano
en los procesos de justicia transicional. Pero lo más importante es que el empleo de estos mecanismos y la forma como se van a diseñar, pues han de tomar una consideración especial a las características y al contexto propio de cada país y de cada situación, pues bajo estudio. Esto es elemental porque yo creo que las condiciones del entorno político y de cada país son evidentemente distintas, ¿no? Elementos como el capital social existente en ese país, la fortaleza de los movimientos sociales, también importante las formas como se produjeron las violaciones, o sea, las facetas de esa victimización, y lo mismo, pues cómo se tiene que hacer en el diseño de estas estrategias una determinación de cuáles son las, o si es que hubo una o varias causas de raíz, ¿no? Les llaman las root causes, que produjeron esta situación conflictiva de la guerra o del régimen represivo que acaba de ser sustituido para la situación de la guerra a la paz o de una redemocratización de la sociedad, o que también esté en tránsito, en camino a una transición. Entonces, esta causa de raíz es determinante para cómo pues puede la justicia transicional ofrecer un mayor impacto. Porque la determinación de la causa de raíz va a dar consigo, va a traer consigo que el diseño de los mecanismos que se implementen en el proceso de justicia transicional se enlacen con dicha causa de raíz, de manera que pueda ese mecanismo dar una respuesta para afrontar esa causa y superar esa situación social conflictiva del pasado. Y de esa manera la justicia transicional, algunos apuestan a que se convierta también en una herramienta útil para la transformación social, como un medio de transformación de los conflictos sociales. Entonces, por ello es que es importante que se determine esa causa de raíz. Algunos ejemplos, por ejemplo, en Nepal, la Comisión de la Verdad, por ejemplo, la reconciliación, señalaba que ella se iba a enfocar en la inequidad como la causa de raíz, o como la causa, digamos, como el fenómeno social que había dado lugar al conjunto de las violaciones que habían ocurrido en el país. En otros casos, en Túnez, por ejemplo, el enfoque de la Comisión de la Verdad fue dirigido a la descolonización, o lo que fue el impacto negativo de la colonización en la generación de conflictos y de divisiones sociales en Túnez. En otros casos, se han visto también como, pues de alguna manera, la militarización de la sociedad ha sido considerado un elemento fundamental que dio lugar a las violaciones de derechos humanos, como ocurrió, por ejemplo, en Myanmar. Entonces, es relevante que tomemos esto en consideración, porque cuando en Venezuela nos vayamos a confrontar probablemente en un proceso de justicia transicional, el determinar cuál ha sido la causa de raíz de nuestro conflicto va a ser un asunto de enorme relevancia. Y siento que nuestra situación, nuestra historia reciente es muy fértil para la innovación en temas de justicia transicional. A temas como la gran corrupción y la relación que ha existido entre esa, digamos, relativa captura del poder para satisfacer intereses particulares individuales a través de una, digamos, generalización de la corrupción pudo haber sido la causa de raíz para la destrucción institucional que dio lugar a la Comisión de Crímenes Internacionales. Son temas que mi entonación fue muy mala cuando lo presentaba, porque realmente quería hacerle una entonación interrogativa, porque lo que quiero plantear simplemente es que son temas que nos van a confrontar y sobre los cuales tendremos que discutir.
La naturaleza del régimen, ¿no? Es un elemento también que suma en todo esto de la determinación de la causa de raíz. Entonces, también va a ser muy importante en este contexto, en la examinación del contexto, para diseñar las estrategias y los mecanismos de justicia transicional, tomar en cuenta las condiciones políticas que dieron lugar a la transición. Eso, por supuesto, va a ser determinante. Va a dar como resultado las opciones que se van a tener en el menú, ¿no? Entonces, pasamos fue a través de una transición negociada, lo que llaman en inglés una blank sheet, un barrido y cuenta nueva, o pues se trata más bien de una transición en la cual es progresiva y los actores del régimen represivo conservan una cuota importante de poder. Todos esos elementos, por supuesto, van a incidir de una manera fundamental en el diseño también de los mecanismos y de las opciones en justicia transicional. Para concluir sobre este punto, quiero simplemente señalar que es importante que no confundamos dos términos muy relevantes, que son política transicional y justicia transicional, sobre todo cuando se ha introducido este elemento de las condiciones políticas. Pues la política transicional hace parte de la ciencia política y su objeto de estudio y acción es la de, pues, comprender el conjunto de elementos, de incentivos, desincentivos también por contrapartida y de factores en general que influyen o son determinantes en la producción de transiciones políticas, ¿no? Cambios de regímenes. Y la justicia transicional, ya hemos explicado de qué se trata. Entonces, surgen problemas prácticos que de alguna manera también tienden a la desvirtuación del contenido y de la finalidad de la justicia transicional cuando ésta se emplea como un mecanismo de política transicional. Debemos oponernos a esa instrumentalización de la justicia transicional. Pues, insisto, pervierte su finalidad y su cometido. Por último, ya para insistir, simplemente ya me he seguido el tiempo, indagar un poco más, diríamos, redundar en lo referente al contexto. Bueno, es importante también tomar en cuenta una tendencia que hoy día se ha hecho muy popular en el ámbito de la justicia transicional. Lo he encontrado, se han escrito libros, pero que hoy día tiene su epicentro en África y es la que habla de la justicia local. La importancia de considerar además no solo las diversidades de un país a otro, de un caso de justicia transicional al otro, y tratar de integrar estos análisis comparativos de experiencias y buenas prácticas desde una visión contextual responsable, sino que además hay que tomar en cuenta, o debería tomarse en cuenta, aquí se hace un caso por elucidar las características propias de lo comunitario, de ir a lo micro, a lo regional y a lo local. O sea, pensar cómo, por ejemplo, una situación como la venezolana no son las mismas consideraciones que deben tomarse en cuenta para un diseño de un programa de justicia transicional cuando miras desde el centro, cuando miras desde la capital, a Caracas, por ejemplo, y sin tomar en cuenta las características de las regiones, de las provincias, de las comunidades locales, de cómo posiblemente las violaciones de derechos humanos pudieron haber ocurrido de modo distinto, pudieron haber afectado de modo distinto a víctimas, en comunidades rurales, en grupos, por ejemplo, la posición de los grupos indígenas, cómo en Venezuela sería relevante, por ejemplo, mirar al sur del país con una visión diferenciada a cómo se provee una respuesta integral para el país, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto de la justicia localizada, de la justicia local, creo que también será un elemento muy importante en donde estos enfoques sociojurídicos toman un papel relevante. Entonces, solamente para ya concluir, excedidísimo el tiempo, es insistir en que, bueno, este campo de la justicia transicional nos estará convocando en Venezuela, veremos que muy prontamente para el punto de vista práctico, pero sí por mucho tiempo en lo académico para continuar comprendiendo sus dimensiones,
la relevancia que va a tener tomar en cuenta experiencias en otros países. A mi modo de ver, esto hay que ampliarlo, ¿no? Hemos visto cómo muchos hacen referencia a la experiencia de América aquí, latina, donde surgió todo este campo hace 30 años, pero yo creo que es más relevante, es muy relevante mirar a otras experiencias por las características propias de nuestro conflicto. No recomendaría mirar mucho a Colombia por las diferencias que este es un conflicto armado, Venezuela es un conflicto, es digamos, una superación de un régimen represivo autoritario, en donde ha habido respuestas muy interesantes en la década del comienzo de 2000, en la Europa del Este, y están proveyendo también algunas soluciones muy interesantes en los casos africanos, en esto que les mencionaba de la justicia local, en la integración de enfoques diversos en las causas de raíz. Por ejemplo, en Filipinas, donde se miró a la corrupción como un elemento esencial para la comisión de la... Bueno, ellos crearon dos comisiones de verdad, una que estaba dirigida hacia la corrupción y otra que era para las violaciones de derechos humanos, pero en general para el diseño de esa estrategia de cómo iban a abordar los mecanismos e implementarlos, se tomó en cuenta el elemento de la corrupción. Entonces lo que quiero decir es que va a ser relevante ampliar nuestra mirada hacia el mundo, pero tomando de una forma responsable esos precedentes y buenas prácticas para traerlos al contexto y examinar nuestra situación particular, tomando en cuenta los elementos que ya yo acá he mencionado, condiciones del entorno, condiciones de los movimientos sociales, las facetas de la victimización y las eventuales condiciones que dan lugar a la transición. Ese era mi aporte. Estaré por acá dispuesto a comentarios y preguntas al final de la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Excelente su disertación, muy acertada, muy académica. Por favor, lo invitamos a mantenerse en la sesión. Para continuar con el siguiente ponente, pues tenemos el honor de contar hoy también con el doctor Román José Duque Corredor. El doctor Duque fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, exconsultor jurídico de la Presidencia de la República de Venezuela, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Monte Ávila. También ha sido profesor invitado en varias universidades extranjeras, entre ellas la Universidad de Costa Rica, la Universidad Federal de Goiás de Brasil, la Universidad de Guayaquil, la Universidad Pontificia Católica de Lima, de la Universidad de La Rioja en España, entre otras. Es presidente de la Fundación Alberto Adriani, coordinador de la especialización de Derecho Agrario y Ambiental de la UNEYES, coordinador nacional del Bloque Constitucional, asesor del Foro Penal y, bueno, en fin, un intelectual desde cualquier. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Simplemente quisiera de los coordinadores anfitriones me señalaran el tiempo que dispongo, porque en realidad las exposiciones han sido bastante detalladas, muy formativas y no sé de qué tiempo puedo disponer ya en el desarrollo de la exposición. No sé si ustedes quizás podrían orientarme respecto a esto, porque en realidad el tema tenía un desarrollo y no quisiera repetir muchas de las cosas. De manera que, bueno. Aproximadamente 25, 30 minutos, pero tiene libertad plena de ajustar. Espero no incurrir en el abuso del tiempo. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecer a las autoridades y al directivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Cambra Núñez, a los doctores Oscar Cambra y a la doctora Adriana Rodríguez de Salami, y también enviarle un respetuoso saludo a mi paisano y amigo, el profesor Domingo Moramar, que es ex vicerrector de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y señalar también que me honra que participe en esta exposición el director ejecutivo de la Fundación Alberto Adriani,
el licenciado Nilson Guerra. Y por supuesto, expresar que me honra compartir este foro con expertos como la doctora Magali Vázquez y el doctor Simón Gómez Guaraima. Bueno, mi exposición tiene una orientación más a lo político e institucional, pero que sin duda influyen en lo jurídico en el tratamiento de este tema. Por eso mi exposición parte de una interrogante. La justicia transicional, ¿justicia en transición o justicia para después de la transición? Se señalaba acertadamente por ambos expositores anteriores que este tema de la justicia transicional ha surgido en los procesos de cambio político, en algunos casos de conflictos armados hacia la paz y en otros casos de cambio político de dictadura a la democracia. Puesto que en estos procesos una de las medidas que se proponen es la aplicación de esa justicia llamada transicional. Pero, ¿qué significa esta justicia? El mismo nombre de justicia puede implicar una orientación, pero el calificativo de transicional presenta por lo menos una incertidumbre. ¿Es una justicia en transición durante el proceso de cambio o es una justicia post-conflicto para después de la transición? Decía que, como se ha explicado, que es un medio o una medida dentro de una política de Estado para determinar los hechos violatorios graves y masivamente de derechos humanos, que sucedieron precisamente durante esos conflictos que dan lugar a los cambios políticos. Por eso se habla, como decía la doctora Vázquez y el doctor Gómez, de tribunales y de acciones penales para enjuiciar a los responsables de estos hechos. Por eso es una justicia. Pero además hay medidas políticas que confluyen en ese sistema de justicia transicional. Las comisiones de la verdad son medidas políticas que se establecen para esclarecer estos hechos y para establecer la memoria histórica. Es más, en algunos casos para fijar las reparaciones a la víctima e inclusive para postular reformas de la institucionalidad que se requiera para que esas medidas tengan efectividad. Por eso muchas veces se habla de justicia en proceso de transición, porque antes de operar los cambios políticos hay propuestas en ese sentido, en este tipo de justicia. Y también, modernamente, por supuesto, después de los cambios políticos, se llama sistema de justicia transicional a ese tipo de justicia que se propone durante los procesos de transición. Entre otras cosas, además de sancionar a los responsables por estas violaciones graves de derechos humanos, para evitar que se vuelvan a repetir, que es un aspecto importante desde el punto de vista político e institucional de la justicia transicional. Pero se dice que hablar de justicia transicional, que es un concepto descriptivo, no permite alguna precisión. Es más, como se ha dicho, varía según su origen, según sus fines, y varía también según la realidad donde se va a aplicar. No es una noción única, por tanto, y homogénea y general, porque su contenido no es uniforme y no siempre tiene los mismos fines y tampoco se aplican instrumentos similares. Por ejemplo, no es la misma la realidad cuando es la transición de una guerra a la paz que cuando la realidad surge después de una dictadura hacia la democracia. Por lo tanto, son conceptos de justicia transicional diferentes. La búsqueda de la paz o conseguir la democracia. Hay un elemento importante a considerar en el estudio de estas cosas, como se ha señalado. El primer escenario histórico
donde surgió el planteamiento de estos tipos de mecanismos llamados en conjunto, justicia transicional, y digo llamados en conjunto, porque son varios sus componentes. El primer escenario fue el de las transiciones políticas de dictadura, cuyo principal propósito era el del restablecimiento de la democracia. Y después otro elemento, el escenario histórico, es de los procesos de terminación de conflictos bélicos, en los cuales ya la paz es su objetivo, no la democracia. Citando a Kofi Annan, cuando era secretario general de la OEA, decía que los fines de la justicia transicional, la paz, la justicia y la democracia, no son mutuamente excluyentes, decía Kofi Annan, sino más bien imperativos, que hay que reforzar uno al otro en el caso de estos cambios políticos, de conflictos bélicos o de dictadura hacia la democracia. Es más, hay autores que advierten la necesidad de distinguir el tipo de transición o la realidad para el cual se establece para medir su efectividad. Según que la transición sea de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia, será más o menos intensa la discusión en qué tipo de justicia se quiere. Si la justicia retributiva tradicional o la llamada justicia restaurativa, que busca además del castigo otros fines también, como la no repetición o la reparación. Bueno, hay autores que en casos como estos dicen que la discusión es entre el perdón y el paredón. Y otros dicen que la discusión es entre la paz o la justicia, según sea la realidad en que se practica o se va a practicar la justicia transicional. O en Venezuela, como ha sostenido el bloque constitucional, es una justicia donde no hay ni impunidad ni venganza. En verdad no se trata de sacrificar la justicia, pero tampoco el excluir formas de reconciliación, dentro de lo que incluso cabría la aplicación de principios del llamado derecho penal alternativo. La conciliación, por ejemplo, en estos sistemas de justicia transicional, se prevé como un mecanismo de solución de conflictos, a través de los cuales dos o más personas gestionan por sí mismos la solución de sus diferencias, y como un mecanismo para agotar una fase judicial o para agotar una fase extrajudicial dentro de la instauración del modelo de justicia transicional que se escoja. De manera pues que la justicia transicional, según las realidades, es una opción de armonizar la justicia, la verdad, la reparación y el perdón. Se ha dicho, por otro lado, que es una justicia que permite conceder perdones a cambio de la verdad y de una adecuada reparación. Bueno, lo dicho permite inferir el desplazamiento de una justicia meramente punitiva hacia una justicia restaurativa, por medio inclusive de un procedimiento conciliatorio y dentro de un modelo de conducta y un marco orientador apropiado para que el legislador consagre el mecanismo propio de la justicia como mecanismos alternos dentro de procesos, incluso penales, en aras de asegurar la paz, la reparación y la no repetición de los hechos que dieron lugar a los conflictos, de donde surgió la necesidad de la justicia transicional. Aquí se ha hecho referencia a los principios de Chicago sobre justicia transicional, que creo recordar que son del 2017, fruto de planteamientos de organismos internacionales de derechos humanos. Estos principios son interesantes porque presentan directivas básicas para el diseño de aplicación de políticas para hacer atrocidades del pasado, como dice la misma declaración. Un principio establece, creo que es el primero, que los estados deberán juzgar a los presuntos autores de las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario.
Pero este principio hace referencia a la primacía o jurisdicción primaria de los tribunales nacionales sobre los tribunales internacionales para llevar a cabo los procesos judiciales. Pero sin embargo, estos principios han permitido, han orientado que existan tres métodos posibles. Únicamente el de tribunales nacionales, como el caso argentino, tribunales internacionales mixtos, como el caso de Sierra Leona, o solo tribunales internacionales, como el caso de Ruanda. Pero también este principio de la Declaración de Chicago sobre justicia transicional establecen limitaciones para el ejercicio de esa justicia transicional, como la prohibición de secciones que protegen a los perpetradores de las acusaciones, como las leyes de obediencia debida, las condiciones de aplicabilidad de la amnistía, la prohibición de uso de tribunales militares para enjuiciar a militares, agentes de los servicios de inteligencia, o para juzgar a agentes de fuerzas o fuerzas paramilitares que se hayan involucrado en las violaciones graves de los derechos humanos del derecho internacional humanitario cometido contra civiles, entre otros hechos a enjuiciar. Bueno, un aspecto entre todo orden de ideas que cabe considerar tanto para uno u otro proceso es el de las iniquidades y desigualdades que pudieron ser motivo del conflicto. Me refiero a los conflictos bélicos o a los conflictos surgidos de una dictadura. Las desigualdades, y que incluso se agravaron durante este trance, porque por su persistencia, a pesar de haberse alcanzado la paz o la democracia, pueden ser de nuevo fuente de inestabilidad política y por tanto a través de la violencia, como se ha citado en algunos estudios, por ejemplo, lo ocurrido en Perú, Guatemala, Argentina y recientemente en Chile, donde después de un proceso de una dictadura hacia la democracia, se dice que la desigualdad social está creando conflictos y se está previendo un proceso de transición para mejorar la democracia a través de un proceso constituyente. Bueno, este aspecto ha llevado a considerar si las violaciones a los derechos económicos y sociales, por ejemplo, por la gran corrupción que determina las desigualdades económicas, debe ser considerado también por la justicia transicional, al igual que las violaciones de los derechos civiles o políticos. Bueno, la motivación y justificación para la ampliación de la justicia transicional a la gran corrupción se recogen incluso en informes del secretario general de la ONU. Por ejemplo, recuerdo uno, el del 3 de agosto del 2004, sobre el Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflicto. De esto se puede inferir que la justicia transicional es fruto de procesos de transición política, porque surgen de procesos políticos, es tanto para la transición misma, del diseño de la propuesta, como para después de la transición. Porque no solo hay que sustituir una institucionalidad que es incapaz o insuficiente para aplicar este tipo de justicia, sino también prever nuevos mecanismos o mecanismos diferentes de reparación por parte del Estado a las violaciones de los derechos económicos y sociales, no solamente civiles y políticos, a grupos vulnerables por el no funcionamiento precisamente de las instituciones públicas, entre otras cosas, por la gran corrupción. Además, ya se ha dicho aquí, por los anteriores expositores, el derecho de las víctimas a la reparación es un postulado, un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y una obligación de los estados, sobre todo en aquellos casos donde existe un gran número de víctimas. De manera que, como se ha insistido, toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o a sus derechohabientes a obtener reparación. Así lo dice nuestra Constitución y los tratados internacionales. Este derecho implica el deber del Estado de reparar y también el derecho
de los particulares de dirigirse contra el autor de esas violaciones, que se recoge también en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, y a interponer recursos y a obtener reparaciones que fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU en la resolución 60-147 del 16 de diciembre del 2005. Por ello, el derecho a obtener reparación entraña medidas individuales y medidas de alcance general y colectivo. Por ejemplo, dentro de esta la de servicios, beneficios o compensaciones a grupos de población o pobladores, o de mejoramiento de su calidad de vida. Y no solo las medidas de carácter simbólico, un concepto de reparación moral, como reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad, o las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, o los actos conmemorativos, o el bautizo de vías públicas, o la elevación de monumentos con los nombres de las víctimas. Esto también es posible y ha sucedido en diferentes países. Ahora, desde el punto de vista político e institucional, una crítica que se hace a la justicia transicional es que pone más acento o atiende más a la violación de los derechos civiles y políticos, especialmente lo relativo al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y a los derechos democráticos. Es decir, a los temas de la verdad, la memoria de estos hechos, las responsabilidades, la justicia retributiva o en caso de justicia restaurativa, de reparaciones individuales a la víctima. Pero se dice que no ha lidiado adecuada o sistemáticamente con el mismo sentido en el caso de violaciones, derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, dicen, y se ha criticado, que ha sido una justicia en transición, pero no una justicia para después de la transición, en virtud de que los daños han sido irreparables o no han podido repararse, cuando se trata de grupos de población. Se reclama, pues, en contexto de violaciones masivas de derechos sociales y económicos, este tipo de justicia. Por ejemplo, en emergencias humanitarias complejas, frecuentemente se reclama la aplicación de esta justicia transicional, y que las motivaciones políticas o ideológicas han sido determinantes, inclusive, para reclamar la justicia transicional, para determinar a los responsables, y que se dice que no se da igual tratamiento a estos derechos económicos y sociales que el mismo que se da para los derechos civiles y políticos. Inclusive, estas violaciones de derechos económicos y sociales de los grupos vulnerables continúan, se pueden perpetuar después, o hasta se pueden agravar, dando lugar a nuevos conflictos. De allí que se plantea a nivel político e institucional de las tesis de la justicia para sociedades en transición y para después de la transición, mediante una estrategia integral de justicia transicional que dé cuenta de todas las violaciones manifiestas, de todos los derechos humanos ocurridos durante el conflicto. Piensen ustedes en los daños masivos al medio ambiente que determina la destrucción o pérdida de ecosistemas, como lo ocurrió en la zona del llamado arco minero del Orinoco, que supone un riesgo grave para sus habitantes, la contaminación que están sufriendo las aguas y los cultivos. Y que a la luz de la comunidad internacional, estos hechos han dicho que se puede calificar de ecocidio y hasta de un delito contra la humanidad. O en el caso de la migración masiva venezolana, porque su vida, su seguridad o su libertad se ven amenazadas por circunstancias que están perturbando gravemente el orden público en Venezuela. Incluso lo reconoce la Agencia de la ONU para los Refugiados, que dice que es a raíz del deterioro de la situación política, económica, derechos humanos y humanitarios en Venezuela, y que desde el 21 de mayo del 2019 en adelante se calculaba
que el flujo de venezolanos alcanzaría los 37,7 millones de personas y que para hoy se estima entre 4 y 5 millones la migración de Venezuela. Por ello, dentro de los mecanismos de la justicia transicional, como la llamada Comisiones de la Verdad, como aquí se ha dicho, en su desarrollo institucional, se dice que debe darse la competencia para que en su función quepa también el mandato para examinar las causas, consecuencias y naturaleza de las violaciones masivas de los derechos humanos y para hacer recomendaciones al respecto. Sobre todo en los casos, se dicen que las violaciones de los derechos económicos y sociales y culturales tuvieron efectos más duraderos que las violaciones de la integridad física a los derechos civiles y políticos. Hay precedentes judiciales, simplemente lo voy a mencionar. El caso Cupresi del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, en que se reconoció la destrucción de propiedades y de hogares como crímenes contra la humanidad, cuando fueron parte de una sistemática general de persecución. O los precedentes de los conflictos armados, los precedentes de los casos que ha conocido por conflictos armados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que las reparaciones no se incluyeron solo compensaciones a la víctima, sino también la implementación por parte del Estado de programas de salud, educación y de infraestructura para las poblaciones afectadas. O los planes de restitución de la propiedad a las poblaciones o grupos desplazadas de la vivienda y del fondo en Sudáfrica y Guatemala, o las reparaciones comunitarias propuestas por la Comisión de Justicia y Reconciliación de Marruecos, por ejemplo. Asimismo, en el Acuerdo de La Habana, firmado entre el gobierno de Colombia y la FARC, se prevé un punto fundamental en el pacto, como son las medidas para reparar a los sobrevivientes tras el proceso de paz mediante un programa de reforma agraria integral. Es decir, hay una innovación en la justicia transicional, como una justicia para después de la transición, en donde se proponen incluso medidas de carácter social hasta reformar instituciones o instituciones como microfinancieras locales para los sobrevivientes. Finalmente, por supuesto que algunas medidas de reparación como la restitución de propiedades, tierras o viviendas o de programas sociales y económicos son por naturaleza de justicia social, más que de justicia restaurativa. Pero si se conjugan con el establecimiento de los hechos obligatorios de los derechos humanos y las responsabilidades y las sanciones, las medidas reparadoras entonces son integrales en el ámbito de la justicia transicional. Aunque en la visión de la justicia para después del conflicto no se hable de una manera tan enfática como en este aspecto. De manera que por eso se dice, se plantea la tesis de un modelo transformativo incluso de la justicia transicional conocida, que conecte la justicia económica con la justicia legal, psicosocial o política como un esfuerzo para transformar tanto las estructuras como las relaciones que en un sentido complementaría la justicia transicional tradicional. Bueno, por último, en el desarrollo de la justicia transicional para después de la transición, resulta determinante la participación de la sociedad civil, particularmente de los grupos, pobladores o víctimas, porque se trata de establecer políticas de justicia social, donde la participación de la víctima es determinante para la naturaleza democrática, el proceso de transición política de una dictadura a la democracia. Modelo transformativo de la justicia transicional que cabe en la definición de este sistema de justicia y de la función de la Comisión de la Verdad que se contemplan en el artículo 18, número 2 del estatuto que rige la transición hacia la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República que aprobó la Asamblea Nacional en febrero del 2019. Entonces, sobre este sistema de justicia transicional, el bloque constitucional presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto
de ley de Sistema Integral de Justicia Transicional, con organismos especiales de investigación judiciales y con el apoyo y asesoramiento de organismos internacionales, bajo la eje y la orientación de los principios de Chicago de la justicia transicional y los estándares internacionales. Bueno, quisiera concluir diciendo que la experiencia ha generado ya la tendencia de la nueva generación de procesos y los casos de post-conflicto, con presencia de la víctima. Es decir, como se ha dicho, de la justicia de transición para después de la transición. Y se dice, para procesar lo imperdonable y como una orientación hacia la reconciliación. Muchísimas gracias por esta oportunidad que se me ha dado. Disculpe lo extenso. Yo tengo que pedir excusas porque escasamente tengo posibilidad de permanecer en el foro por un compromiso que tengo o tenía que cumplir a las 5 de la tarde, de manera que no podré permanecer sino unos minutos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Román Duque. Excelente su disertación, como siempre. Tenemos, doctor, una pregunta en el chat. Por favor, les agradecería. La pueden responder. Y después vamos a tener un saludo del doctor José Domingo Mora Márquez y cerramos la actividad. La pregunta es de María Gutiérrez. María expresa lo siguiente. Las amnistías han estado dentro de la oferta de la oposición como uno de los mecanismos para cambiar la matriz de pagos en los procesos de negociación con las élites del régimen. Según los principios de Chicago y según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende que eso no es posible. Pregunta María entonces, ¿existe algún ámbito o nivel de la justicia transicional donde esa posibilidad sea viable o justifique ese ofrecimiento? Puede responder el doctor Duque, la doctora Magali, Simón, por favor. Yo preferiría que contestaran los exponentes porque yo acabo de exponer y ellos tienen capacidad de autoridad para responderla. Bueno, ¿me escuchan? Bien, bueno, ciertamente nuestra Constitución prohíbe en el artículo 29 el que se pueda hacer uso de amnistía en caso de violación de derechos humanos. Yo creo que aquí la única forma de que una propuesta como esa pudiera ser viable es que partiendo precisamente de esas características, de esas condiciones que tiene la justicia transicional y que implica un análisis caso por caso, pues en el entendido de que no proceden amnistías para violaciones graves de derechos humanos, la única fórmula, a mi modo de ver, sería diferenciar entre máximos y menos responsables, ¿no? Porque efectivamente en casos de este tipo habrá personas que habrán incurrido en mayores o menores niveles de gravedad en cuanto a las conductas que llevaron a cabo, y por supuesto aquellas que no califiquen como graves violaciones a derechos humanos podrían ser cubiertas por una amnistía. No así, pues, esas que tengan tal calificación. Muchas gracias, doctora Magali. Doctor Simón, ¿va a agregar algo? No, simplemente decir que muchas gracias por la invitación y completamente de acuerdo con la doctora Magali en su señalamiento. Creo que sí va a ser muy interesante, solo como un añadido, que la jurisprudencia reciente en la Corte Penal Internacional, que en donde, digamos, este tema de las amnistías no ha sido posible que se conozca todavía, pues llegó en la situación de Libia, que es una de las situaciones que está en conocimiento de la Corte, a etapa de apelación. En la primera instancia en la Corte habían dicho que es muy interesante porque se había plegado al criterio de los tribunales regionales, el que nuestro tiene un mérito enorme, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente diciendo que las amnistías contra crímenes internacionales eran incompatibles con las obligaciones que tienen los estados en el Estatuto de Roma. Luego esto pues fue revisado en apelaciones en la Corte Penal Internacional y lo que se sostuvo fue que habría que explorar
como, digamos, en el caso de Libia, porque lo que había sucedido es que se trataba de una autoamnistía. Entonces, evidentemente, la autoamnistía no era aplicable para la obligación que tenía el Estado para con la Corte de cooperar, ¿no? De entregar a las personas que fueran solicitadas eventualmente contra quienes hubiera órdenes de captura expedidas por la Corte Penal Internacional. Pero fue muy reacia la Corte, muy cauta para establecer un juzgamiento, un ruling general sobre si era, de acuerdo al Estatuto de Roma, proscrito para los estados dictar amnistías. Pero estoy de acuerdo con la doctora Magalhães en que en nuestro ámbito esto está perfectamente establecido en la Constitución. Y sí creo que, cuando la Corte Penal no pareciera decirlo claro, creo que la solución pues debe virarse desde la óptica del caso de Colombia, en el cual el mismo examen preliminar de la Corte Penal Internacional ha estado de alguna manera como convalidando cierta posibilidad de que en un proceso de justicia transicional un Estado pueda amnistiarse o dar cierta forma de perdón a responsables de mandos medios, ¿no? O que tienen menor grado en la estructura jerárquica de los órganos que fueron empleados para cometer los crímenes. Entonces es un desarrollo que tenemos pendiente en la Corte Penal Internacional. Es lo que quería simplemente comentar. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Muchísimas gracias, doctora Vázquez, doctor Duque. De verdad, un honor tenerlos hoy presentes. Le voy a pasar la palabra, el micrófono, al doctor José Domingo Mora Márquez, una autoridad de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que va a dar un saludo y después las palabras de cierre por parte de la doctora Adriana Rodríguez, directora general del instituto. Muchas gracias. Doctor Mora Márquez, lo escuchamos. Creo que el doctor José Domingo Mora Márquez tiene allí un problema con el micrófono. Doctora Adriana. Sí, yo creo porque él estaba muy interesado en darle un saludo y bueno, ya tendremos oportunidad para escucharlo y que dé sus palabras. Bueno, vamos al cierre. De verdad, ha sido un honor para el Instituto de Altos Estudios tener a los ponentes de primera línea, como hemos tenido el día de hoy, la doctora Vázquez, el doctor Duque Corredor, el doctor Simón Gómez. Muy agradecidos, como siempre lo hemos dicho, las puertas del instituto están abiertas para estas actividades académicas y han sido excelentes estas ponencias, puesto que es un tema que, como lo hemos visto en la tarde de hoy, tiene muchos enfoques. Pudiéramos pasar no solo el día de hoy, sino mañana y continuar hablando sobre el tema, sobre las soluciones, sobre las reparaciones, sobre las distintas situaciones a nivel mundial, el caso de Venezuela, en fin. Es un tema que es apasionante y en estos momentos yo creo que estamos todos muy, como que nos toca muy a flor de piel el tema de la justicia transicional. Agradecida y a los participantes por su asistencia y por su participación dentro de lo que es el foro como tal. Nos vemos en las próximas. Este mes tendremos unas experiencias judiciales internacionales con el doctor Gustavo Amoni y les pasaremos por las redes. En el mes de noviembre tenemos las jornadas de investigación internacionales del Instituto de Investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua y también estarán haciéndose la publicidad debida por las redes. Agradecida doctora Vázquez, agradecido doctor Duque, agradecido doctor Gómez, buenas tardes y feliz fin de semana para todos. Si la doctora Vázquez
Hasta luego, doctora. Bueno, hasta luego. Agradecida también con ustedes por la oportunidad. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Gracias. Doctor Simón, no tiene el audio. Muchísimas gracias, fue un placer compartir con ustedes y con la audiencia. Gracias. Gracias, doctor. Un placer. Hasta luego. Feliz tarde.